Hola. Estamos esperando aquí a Karina. Hola Karina, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien. Me veo un poco oscura, ¿verdad? Yo te veo súper bien, en verdad. Ah, ya. Parece que yo a mí misma me veo oscura. No, súper. Ahí estamos esperando a que se conecte un poquito más de gente. Y le voy a abrir la puerta a mi gato porque si no, no va a parar de... Que me estoy comiendo una ensaladita. Dale. No tuve mucho tiempo de comer en el día. Sí, debe ser Estaba aprovechando. maratónico todo, me imagino. Sí, y eso que, bueno, en la previa del 8 de marzo, por supuesto, Sí. em, siempre es maratónico, febrero, más la recta final. Y ahora, además, no va a ser como bajar un poco el ritmo post 8M, sino que Se mantiene. hacer más intenso aún. Sí. Sí, yo creo que de esas cosas vamos a estar hablando. Vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando las compañeras. Eh, y para respetar el tiempo también. Creo que te escucho un poco abajo y voy a ir a buscar mis audífonos. Ya, súper. Ahí sí, Sí, perfecto. súper. Bueno, Karina, en nombre de Feministas Providencia te queríamos dar las gracias por este espacio y participar en este ciclo de tertulias constituyentes. Eh, Hoy día, para comenzar, nos gustaría saber quién es Karina Noales. Bueno, en primer lugar, gracias compañeras por la invitación, y no solo por la invitación, sino por estar sosteniendo este ciclo de conversatorios con candidatas feministas. ¿Qué puedo contar? Yo tengo 36 años, soy puente altina de origen, toda mi vida viví ahí. Hace como 10 años vivo en el distrito, vivo en el barrio Yungay, ahora en Santiago. Soy una de las voceras generales de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y además me dedico al derecho del trabajo. Es toda grandes rasgos. Súper. Oye, Karina, y ayer en el espacio que entregó FAEM Nacional, tú explicaste cómo salió tu candidatura desde la coordinadora 8M y quizás también podrías contarnos por aquí, para quienes no te pudieron ver ayer, cómo fue que salió tu candidatura y cómo ha sido la colaboración con otras candidatas feministas constituyentes. Bueno, eh, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo es un espacio que articula a compañeras de muchos espacios, de muchas otras organizaciones que sostienen luchas muy diversas. Eh, y cuando nos tocó dar la discusión respecto a nuestra posición frente al proceso constitucional, no fue una discusión fácil, porque casi todas nosotras éramos parte de nuestros espacios territoriales, ¿no? De las asambleas que se levantaron en los barrios, etcétera, y de otros movimientos que veíamos de una manera muy crítica el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Nuestra lectura, y que la firmamos hasta ahora, es que es el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, es decir, contiene dos momentos, y el contenido de la paz social para nosotras fue la aprobación transversal por los partidos que la suscriben de la agenda represiva del gobierno, ¿no? Que no se ha detenido. Lo leímos como un blindaje al gobierno criminal de Sebastián Piñera. Y a cambio de eso,
La derecha vendría a ser lo que ellos piensan como una concesión colosal, ¿no? Que es la posibilidad de ponerle fin a la Constitución de Pinochet. Ahora también con términos preestablecidos, ¿no? Por los mismos partidos que impugnamos en las calles. Entonces no fue una discusión sencilla y pienso, especulando, que si no hubiese sido porque la pandemia desplazó el itinerario electoral original, no hubiésemos tenido el tiempo suficiente para llegar a una posición como la actual, que fue levantar candidaturas. Entonces, nos tomamos un tiempo muy largo, tuvimos 5 plenarias, que son nuestras asambleas generales internas, para discutir calmadamente este punto. Y llegamos a una posición que fue de mayoría, que no fue unánime, pero fue de mayoría, de levantar candidaturas a la Convención Constitucional, sabiendo que tampoco nos querían ahí, ¿no? Me refiero a los sectores, a los movimientos sociales que hemos estado en las calles levantando demandas. También porque nos dijimos que nuestra voz era indelegable, no queríamos que nadie más hable por nosotras en la convención. Y segundo, porque también creemos que no pueden contar nunca más con la comodidad de nuestro silencio, ¿no? También vamos ahí a incomodar, el feminismo tiene ese gesto. Súper. Y tú hablas mucho de saltarte torniquetes, ¿cierto? Como que ese es uno de los lemas de la candidatura. Y como constituyente, ¿tú cuáles crees que van a ser esos torniquetes? Bueno, los torniquetes comenzaron antes, ¿no? La decisión que nosotras tomamos como coordinadora fue levantar candidaturas, tenemos 5 compañeras candidatas, en listas independientes que fueran expresivas del movimiento social. Entonces, por fuera de los partidos, pero no con gente suelta, porque ya sé, como enarbola mucho el ser independiente a nosotras. Lo que nos interesa es ser expresiva de proyectos colectivos, ¿no? Y el primer torniquete que teníamos que saltar era juntar patrocinio, y logramos juntarlos con creces, ¿no? El segundo torniquete tiene que ver con la franja electoral, ahora, ¿no? De la que hasta el momento quedamos excluidas las candidaturas independientes, que somos el 40% de las candidaturas que postula a la convención. Hubo otros torniquetes entre medio, por ejemplo, nosotras vamos en una lista en el Distrito 10 con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, a quienes el CERVEL le impidió patrocinar a las personas migrantes otras candidaturas, de una manera ridícula, abiertamente discriminatoria. Ha estado lleno de torniquetes todo el camino. Ahora el torniquete que nos va a tocar una vez dentro de la convención, ya hablo en plural, porque para nosotras, con que una compañera entre, de entre todas las que estamos articuladas, entre Tocopilla y Punta Arenas, es que entramos todas con ella, ¿no? Claro. Es el reglamento. La convención va a ser un campo de disputa, no va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Y ahí hay varias cuestiones que hay que pelear. Y una de las cuestiones que va a haber que pelear es cómo se vincula la población, los pueblos, la ciudadanía, como queramos llamarlo, de manera directa en las decisiones que se tomen en la convención. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu propuesta de esa vinculación directa? Bueno, lo primero importante es poder establecer plebiscitos dirimentes, sin duda. En lo que respecta al reglamento, ¿no? Porque con esta norma de los 2/3 que se aspira a que la minoría pueda vetar a la mayoría, nosotras creemos que lo que corresponde es que eso se plebiscite, ¿no? Para destrabar un conflicto en el que no se pueda avanzar, por lo menos los que sean muy relevantes, ¿no? Esa es una propuesta. Hay otras cuestiones que debiesen quedar recogidas en el reglamento, por ejemplo, la obligación de todos los y las constituyentes de rendir cuentas de manera periódica en sus distritos, que incluso si no quedaran recogidas, tiene que ser un compromiso de los sectores que están comprometidos, ¿no?, con la participación popular, el implementar esas medidas, incluso los plebiscitos. Yo estoy pensando en el plebiscito que el año 2018 hizo Nomás AFP, un plebiscito en que participó más de 1 millón de personas, que fue autoconvocado, no es un plebiscito legal, pero que esas cosas van generando una presión para torcer también las definiciones que pueda tomar una minoría. Y estoy pensando en ejemplos incluso como el del 10%, el retiro de fondos en el contexto de pandemia, que como sabemos, muchísimos sectores parlamentarios que jamás hubiesen estado de acuerdo con esta
con ese proyecto de ley. Terminaron votándolo porque se sintió la presión, ¿no? Eso entre varias cosas, yo creo también que es muy importante que exista una preparación, esto no es una cuestión unilateral, ¿no? Los territorios, los sectores organizados, tenemos que convocarnos también, llamarnos a tener una actitud absolutamente vigilante y activa. Hay cuestiones que se van a discutir ahí, estoy pensando, qué sé yo, el agua puede ser privada o no. Y va a tener que desde la calle, no basta con la cantidad de convencionales que sean, ¿no? Que estén en esa posición. Va a tener que venir una fuerza de la calle. Entonces yo creo que hay como una doble exigencia o una dinámica que exige un despliegue en ambos sentidos. Claro. Y dentro de como del programa que tú propones, habla mucho de la infancia, específicamente de las niñas. ¿Cómo ve el trabajo ahí, prácticamente como constituyente? Bueno, en la Coordinadora Feminista 8M hay un comité de niñez. Y en el penúltimo encuentro plurinacional de las Islas que Luchan, que es la instancia en que organizamos nuestro programa, se hizo un encuentro de niñas. En el último no, porque fue virtual. En que también las niñas hicieron sus propias demandas. Y si bien yo quiero hablar más allá de nuestro programa, las centralidades que pusieron las niñas, ¿no? Una está muy vinculada con la represión. La represión ha sido un impacto muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, la necesidad de estar más tiempo con los padres y las madres, ¿no? Como, quiero que mi mamá no trabaje tanto para que esté conmigo. Esta cuestión son nociones vitales que tienen que ser reorganizadas. Ahora, a nosotras nos parece que en el marco constitucional tiene que reconocerse a niños, niñas, niñes y adolescentes como sujetos de derecho y como sujetos de derechos políticos, ¿no? Hoy día las niñeces aparecen como un objeto de protección. Es muy importante que se les pueda extender el campo del ejercicio del poder político en lo que refiere a sus intereses en cada etapa de la vida, lo que incluye además en la adolescencia, en mi opinión, la rebaja de la edad de sufragio, por ejemplo, ¿no? Pero hoy día no hay ningún tipo de reconocimiento hacia las niñeces a nivel constitucional. Y eso es lo primero, introducirlo. Claro, sí, porque de esa forma también como que se puede ampliar como el tipo de democracia, de participación ciudadana, con otros estamentos de la sociedad. Sí, de hecho estaba pensando algo, porque bueno, se viene marzo y uno de los grandes conflictos va a ser la vuelta a clases, ¿no? Presenciales. Que es como el Ya está en disputa, ha estado en disputa todo el año, pero probablemente marzo sea un mes crítico, ¿no? ¿Qué va a pasar si efectivamente se impone una vuelta a clases presencial? Se va a volver a manifestar la juventud secundaria. Claro. Eso es sin duda, ¿no? Y se van a volver a desplegar políticas como aula segura, que son políticas represivas apuntadas directamente hacia la juventud. Entonces, yo creo que cuando hablamos de juventudes como sujetos y niñeces como sujetos de derecho, no solo como objetos de protección, que por supuesto ahí tiene que haber una protección, pero no solo eso, también reconocer ahí que hay personas que ejercen derechos políticos también. Claro. Y va a empezar se va a volver a poner en el centro eso. Aquí ha habido una ofensiva claramente desplegada hacia las niñeces y la juventud de manera represiva. Estoy pensando también en lo que vimos en Gualmapu, ¿no? Guacolda, Catrillanca, todo eso. Claro, y este año ya es como el último de Piñera y quizás intente mantener calmado la olla antes de que se vaya. Entonces, como que estas juventudes que van a sin duda expresarse, van a ser controladas de alguna forma por este gobierno. Sí, la gobernabilidad de Piñera hoy transcurre por la represión. No tiene otra base social posible sobre la que sostener su gobernabilidad. Y eso ya durante un tiempo. Sabemos que su aprobación es extremadamente baja y que prácticamente las políticas públicas que propone es ahora militarizar aún más Gualmapu, ¿no? Seguir desplegando la represión en las calles. Hemos visto en vivo cómo matan gente, ¿no? Lo vimos en el caso de Francisco Martínez.
una profesora hoy dio un acto a las 12 del día en el Hospital Salvador, que fue víctima de trauma ocular recién el viernes pasado. Entonces, esa es la gobernabilidad que ofrece. Claro. Y a puertas del 8M, ¿cómo ves este 8M que está totalmente atravesado por este proceso constituyente? Bueno, está atravesado por el proceso constituyente, pero está atravesado también por una crisis sanitaria, ¿no? Por una crisis de derechos humanos, por una crisis económica. Entonces, sin duda va a ser más difícil pensar en la potencia de masas de la movilización, como la hemos venido conociendo en los últimos años. No quiere decir que no se vaya a producir, nosotras nos estamos convocando a marchar de manera presencial, ¿no? Y estamos articulándonos con 300 organizaciones del conjunto del país para hacer ese despliegue. Pero va a ser más difícil. Ahora, va a ser más difícil también porque hay una crisis, ¿no? De los cuidados. Ha sido un año muy difícil para todos, pero sobre todo para la vida de las mujeres. Probablemente estamos muy cansadas, más cansadas que en cualquier otro momento, y con menos posibilidad de ir a sacar afuera esos puntas, ¿no? Pero es un 8M en que es más necesario que nunca, por lo mismo, afirmar nuestra potencia en conjunto, que somos más y que sigue abierta y en curso la impugnación a la forma en que se organiza la vida y la necesidad de transformarla radicalmente. Ya van 9 femicidios, ¿no? En este corto 2021, la violencia machista se ha agudizado en este periodo, y mientras tanto vemos que hay una no ministra, ¿no?, de la mujer y la equidad de género, que sigue insistiendo en que los problemas de las mujeres tienen que ser diagnosticados en primer lugar, o sea, desconociendo que hay un diagnóstico de millones, ¿no?, que está hecho hace mucho tiempo. Y muy palpable. Muy palpable, o sea, nosotras no queremos que nos digan, que alguien nos venga a decir, estos son los problemas, ¿no? Nosotras sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas, y no solo lo sabemos, tenemos muchísimas elaboraciones programáticas recientes e históricas para abordarlos. Pero lo que sigue proponiendo este gobierno finalmente, el emprendimiento, ¿no?, por una agenda absolutamente empresarial. Hoy día el empresariado no está creando empleos en Chile. Hoy día los empleos que se están creando son formas de autoempleo. O sea, es la gente que por sí misma se busca la manera de procurar su sustento. Sin embargo, y esa es la línea que ellos apuestan, ¿no? En el fondo, que nunca los empresarios se metan la mano al bolsillo, porque la agenda que anuncia el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer es emprendimiento. Y eso es otorgar crédito para autoempleo precario. Entonces, bien, estamos absolutamente llamadas a demostrar de manera contundente este 8 de marzo, y desde el 1 de marzo, que empieza el Superlunes Feminista, todo esto. Ahora, también nuestra esperanza fundamental es abrir marzo anunciando un año que sea de movilización, ¿no? Claro. Claro, sí. Como anunciando todo lo que se viene dentro de este proceso constituyente y dentro de esta crisis sanitaria y política que tú dices, ¿cierto? Sí, se me pasó el proceso constituyente. Bueno, el proceso constituyente es súper, a ver, yo creo que va a tener lugar la discusión programática e ideológica más importante en Chile desde la Unidad Popular, eso creo yo. En mi opinión, la última vez que el pueblo chileno en ese momento, ¿cierto? Hoy día hablamos de los pueblos que habitamos Chile, nos movilizamos, yo no nacía, pero se movilizó a las urnas tras un programa, y no tras una carita, tras un proyecto. Fue en 1970. Después tuvimos 17 años de dictadura, y después tuvimos una promesa, ¿no?, que fue como rápidamente desinflada. Pensemos que del 90 al 2000, ya el 2000 empieza la segunda vuelta electoral. Es decir, ya la concertación no aparece como esta cuestión que nos convoca a todos, va perdiendo fuerza muy rápido, y de la que finalmente nos desilusionamos por completo y terminamos votando por el mal menor, ¿no? No es mi caso, yo nunca voté hasta el 25 de octubre del año pasado. Pero que básicamente era lo que se nos ofrecía, el mal menor. Y todo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces esta cuestión es distinto lo que está pasando aquí, porque no es una elección ni un proceso,
Lo que está en juego es administrar lo que existe, sino la posibilidad de transformar algunos aspectos claves de lo que existe. Y además, no solo vamos a llevar a cabo esta disputa programática, esta disputa ideológica, sino que lo vamos a hacer en un órgano paritario. Y eso es central, porque lo que está en juego ahí, si bien sabemos que la paridad no significa que todas las mujeres que vayan ahí van a ser feministas, van a entrar también las mujeres que son antiderechos, ¿no? Que se oponen incluso a las demandas y reivindicaciones feministas. Ellas van a entrar gracias al feminismo, eso es lo primero, ¿no? Así de dadivoso y potente es el feminismo que alcanza incluso a aquellas mujeres que lo desprecian, ¿no? Claro. Porque el feminismo al final nos permite avanzar políticamente a todas. Incluso, aunque también van a entrar esas mujeres, vamos a tener la oportunidad de sostener una disputa, insisto, ideológica y programática en primera persona, como mujeres y disidencias, y no ya a través de la mediación o de la voz masculina. Ese va a ser un factor de politización para nosotras, muy potente, y ojalá para nosotras aquí, y probablemente para muchas compañeras en el mundo que van a estar observando este proceso, que es inédito, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo va a ser la bajada de lo ideológico y lo pragmáticamente? ¿Cómo crees? Bueno, lo primero es que tenemos un programa, ¿no? Tal vez es un programa muy extenso, pero estamos llamadas, sin duda, ahí hay algo que ya se consagró en la calle y que tiene que ahora recogerse en la Constitución, que es poner fin al neoliberalismo. Claro. Y dar paso a un Estado plurinacional, en primer lugar, ¿cierto? Solidario. No basta con decir Estado social, con hablar como, qué sé yo, como hablan hoy como los nuevos sectores de la derecha, de una economía social de mercado, no, solidario. Todos necesitamos de todos para sostenernos. Nadie vive ni se sostiene solo. Y un Estado garante de derechos, ¿no? No que garantice libertades que pueden ser sostenidas por el mercado. Eso es lo primero. Lo segundo es poder permear todo el debate constitucional desde la perspectiva feminista, y esto significa que la vida, nuestras vidas, ¿no? De mujeres, disidencias, de niñas, son un problema político que tiene que ser transversal a cualquier tema. Hoy día pensamos, ¿cómo imparte justicia el Poder Judicial? Lo hace de manera patriarcal, nos hemos movilizado en las calles para decirlo, ¿cierto? Nosotros la primera movilización durante la cuarentena que tuvo alcance nacional fue cuando el tribunal, un tribunal de Temuco dejó sin medidas, sin prisión preventiva a Martín Pradenas, ¿no? Claro. Entonces, cada uno de los problemas, cómo se organizan los órganos del Estado, tiene que estar atravesado por esta lectura, pero también, por supuesto, los derechos sociales, ¿no? Que los derechos sociales tenemos muchísimo que decir. No solo porque el feminismo ha logrado articular muchos derechos sociales que parecían dispersos, ¿no? Desde una perspectiva más de totalidad, digamos, ¿no? Cuando hablamos de precarización de la vida, como tender a unir lo disperso en una lectura crítica, general, de cómo se organiza la sociedad, sino que además tenemos demanda histórica, como es el derecho a la libre determinación sobre nuestros cuerpos, incluyendo en el centro nuestros derechos sexuales y reproductivos, como la necesidad de que los cuidados, los trabajos no remunerados, los trabajos domésticos, sean reconocidos como trabajos y como trabajos que hacen posible que se sostenga el conjunto de la sociedad. No son trabajos que solo permiten la reproducción diaria e intergeneracional de mi familia, ¿no? Que no permite que vayamos a la pega, que vayamos, todo funciona en torno a eso, y por lo tanto tienen que ser socialmente sostenidos. Ya no puede seguir siendo, por ejemplo, en un contexto como el de hoy, que las compañeras que son cuidadoras, es decir, que están a cargo de personas en situación de dependencia, en muchos casos de dependencia total, tengan imposibilidad alguna de salir de la casa a trabajar remuneradamente, y además que para sostener la vida de la persona a quien cuida, que puede ser hija, madre, padre, etc., hermanas, tenemos compañeras que son cuidadoras de sus hermanas, sea un problema de las cuatro paredes de la casa y rájate con tus propias uñas. Claro. Y eso tiene que ser recogido en un sistema de cuidados, eso es lo que nosotros decimos, plurinacional, comunitario, que sea parte de un sistema de seguridad social integral, porque en Chile no hay derecho a la seguridad social.
finalmente el derecho a nuestra vida libre de violencia. Eso en rasgos muy generales, porque los derechos de la naturaleza también son una cuestión que tiene que articular todo lo demás, ¿no? Y Claro. nuestra propuesta, entiendo que estuvo la Pancha Fernández con Sí, ustedes, ¿no? Sí. Bueno, vamos en la misma lista. Y somos ellas del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. sí. Que se reconozca la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿no? Y de protección. Claro, y todo lo que ella habló sobre los derechos de agua, etcétera. Tal Entonces, cual. esos serían como los puntos clave a transformar en este Sí, proceso. sí, o sea, sí, en lo que refiere como, por supuesto, al carácter, como a los derechos sociales, ¿no? En clave feminista, porque hay otro mucho más amplio, qué sé yo. No más FP, la coordinadora feminista 8M hace suya la propuesta del nuevo sistema de pensiones no más FP, ¿no? Defendemos eso. Derecho a la vivienda y la ciudad, como todo eso está, ¿no? Pero además está el problema de cómo se va a organizar el poder político y cómo vamos a participar de ese poder político. Claro. Lo decía ayer en ese conversatorio de FAEM, entiendo, supongo que lo viste porque Sí. lo dijiste, que todavía aparecen como dos cuestiones separadas, escindidas, lo público y lo privado, ¿no? Cuando pensamos en cómo se estructura y organiza el poder. Claro. En una interrogante permanente para nosotras, ¿cierto? Que es la violencia machista, la violencia patriarcal. Es como una pregunta que nos recorre siempre y va a seguir recorriendo probablemente. Todos los pensamientos feministas, no vamos a encontrar una respuesta unánime, pero si algo pensamos nosotras es que la violencia machista y patriarcal no está radicada en un lugar de manera tal que si intervenimos con una política pública, ese lugar desaparece, ¿no? No es Estamos así. atravesados por esa violencia. Esta violencia organiza todos los momentos en que nuestra vida acontece, ¿no? Y por eso decimos es necesario transformarlo todo, y por eso decimos el feminismo y nosotras no estamos llamadas o autorizadas para hablar desde uno, dos o tres lugares, estamos autorizadas para hablar y opinar desde todos los lugares. También ha habido un esfuerzo eh, se me fue la palabra, especificar el feminismo, que siempre aparece como una especificidad respecto a algo general, que es como, no, nuestra vida es un problema general y es un problema político. Entonces, es muy importante que se entienda cómo estas relaciones que hacen posible que la violencia se reproduzca de manera permanente están alojadas en los poderes del Estado, en lo que nos dicen que es público, pero también en aquellos lugares que nos dicen que son privados. Claro. Y nosotras eso lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista, todavía en grandes se ha abierto un poquito, pero históricamente se ha comprendido en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito íntimo, ¿no? En las cuatro Y se nos paredes. dice que totalmente, siempre. Entonces nosotras que hemos dicho no, ¿cierto? Si te pasa a ti, te estaba pasando a ti, a ti, a ti, a ti, puede decir que a cada una nos estaba pasando en la casa, pero nos estaba pasando a todas. Ya deja de ser un problema privado, ¿no? Eh, es lo mismo, es lo mismo cuando pensamos el poder político. Yo creo que es importante ese gesto feminista cuando pensemos el poder político, que atraviesa, qué sé yo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los municipios, todo aquello, pero también que atraviesa los ámbitos que nos dicen que son privados. Atraviesa la escuela y el carácter de la educación, ¿no? Que nosotras reclamamos no sexista, además de pública y gratuita y de calidad, ¿no? Atraviesa los lugares de trabajo, remunerados y no remunerados, atraviesa y también tiene que poder ejercerse en aquellos lugares en que nos hemos autoorganizado para sostener de diversas maneras nuestra vida, ¿no? Porque nosotras, sobre todo las mujeres, llevamos siglos autogestionando aquello que se nos niega. El aborto hoy se autogestiona, en redes de autogestión, ¿no? En los peores momentos de la pandemia fue a través de las ollas comunes. Y todo eso son espacios de los que nos dotamos y que debiesen tener algún tipo de inferencia también en cómo se definen desde las políticas públicas hasta qué sé yo, ¿no? Muchos niveles. Claro. Y esto es lo que tú decías que es la expresiva de estos proyectos colectivos que ustedes han ido recabando para conformar la candidatura constituyente. ¿Cuáles serían esas colectivas en las cuales ustedes como que más incidencia tienen?
¿Te refieres a quienes conforman la coordinadora o con quienes nos estamos articulando de manera más amplia? La segunda. Ya, bueno, en lo que refiere, a ver, nosotras separamos, ¿no? Lo que es convocar, llamarnos a la huelga general feminista del 8 de marzo del despliegue constitucional. Ya. La huelga general feminista y el 8 de marzo no le pertenece a nadie, ¿no? Nos pertenece a todas. A Entonces todos. nos convocamos ampliamente a levantarnos. Y en este todas hay muy diferentes visiones sobre cómo, si participaron en el proceso constitucional y en el caso de sí participar, cómo hacerlo, en partidos, sin partidos. Entonces excede con creces esta fecha en que nos convocamos al tema constitucional. Nosotras nos articulamos como coordinadora feminista 8M con compañeras para lo constitucional en una plataforma, que es la plataforma feminista constituyente plurinacional, en que la característica en común es que todas quienes estamos ahí compartimos el programa de la huelga general feminista que emana del encuentro plurinacional de las Giles que luchan. Eso es lo primero. Lo segundo es que todas somos parte de movimientos y organizaciones feministas que estamos en listas independientes de los partidos políticos e integradas por diversos movimientos sociales. Y eso alcanza en este momento a compañeras de 12 o 13 distritos. Perdón, no estoy completamente segura. Si son 12 o 13, partiendo por nuestra compañera Dayana en Tocopilla, ¿cierto? Que es el distrito 3, si no me falla la memoria, está nuestra compañera Elisa Justinianovich en Punta Arenas, que es el distrito 28, pasando ahí por varios distritos. Eso estamos haciendo a nivel constitucional. Súper. Y volviendo un poco a lo de la franja electoral, ¿cómo ustedes creen que van a trabajar eso como independientes, siendo que están totalmente excluidos de ese espacio que al final es súper como importante porque tiene la llegada a casi todo el país? Súper importante. Hay zonas que, no sé, qué sé yo, el distrito 10 tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, la mitad de las comunas del distrito 10 son las que más acceso tienen a redes sociales y que las usan, ¿no? Pero pensemos en una localidad rural en que no es así y que lo que hay es la tele. Como ayer Es hablaba la básicamente, compañera que estaba por el distrito que está en Navidad, que era muy poco el acceso al internet. sí, po, y esa es una realidad. Hace poquitos días salió una encuesta, la publicó el Mercurio, perdón por nombrar ese diario, pero la publicó, de que el 76% de las comunas en Chile son rurales. 76%. Entonces, aquí lo primero es que los partidos políticos que tienen representación parlamentaria establecieron la ley en estos términos. Claro. Y esa cuestión es muy grave, porque en el fondo establecieron normas que respecto de ellos mismos les garantiza el acceso monopólico a los medios de comunicación hegemónicos. Excluyendo a gran parte de los constituyentes. Al 40%. Entonces, yo creo que están preocupados en primer lugar, y segundo, que también son conscientes que para que les pueda ir relativamente bien, tienen que hacer algún nivel de trampa, ¿no? También saben que lo que está en juego en este proceso es una impugnación a esos partidos, ¿no? Claro. Me imagino que hay una preocupación por parte de ellos en eso. Y que quedó Ahora, muy evidenciado para el plebiscito. sí, pues, totalmente, totalmente. Hoy día, bueno, esa es una cosa. Leí hoy en la prensa que el Ejecutivo, el gobierno, dijo que iba a tratar de hacer algo al respecto, no sé cómo se va a resolver. Sin embargo, yo creo que habemos sectores sociales organizados, comprometidos con tratar de llegar a la convención, que tenemos algo que estos partidos no tienen, ¿no? Que es la calle. Claro. Vamos como, somos ineludibles igual, ¿no? Tal vez van a lograr eludirnos de una franja, pero ¿cómo vaya a eludir el 8 de marzo? Claro. ¿Cómo vaya a eludir, qué sé yo, las manifestaciones estudiantiles si hacen a los cabros y las cabras volver a clase en marzo? Entonces, yo creo que nuestra tarea es afirmar eso, que nuestra voz es ineludible porque ha sido por décadas, ¿no? Ha estado en las calles por décadas. Y segundo, que es indelegable. Esto es muy importante, porque hoy día a mí me parece que hay sectores que quieren tomar con mano ajena, cosechar con mano ajena lo que hemos sembrado otros.
Hoy día tú vas a encontrar a los sectores que durante décadas se opusieron, no solo se opusieron, profundizaron, qué sé yo, el sistema de pensiones, entraron al negocio del Sename, toda la DC, ¿no? Que vive básicamente administrando este organismo externo del Sename, que son dueños de derechos de agua, diciendo, sí, en verdad esto está súper mal y lo queremos cambiar. Y yo creo que no es que es necesario decirles a ellos que no vamos a dejar que ellos hablen en nuestro nombre y en el nombre de las demandas que estos movimientos hemos levantado y sostenido. Porque además no necesitamos que lo haga. No necesitamos, qué sé yo, a una persona pro que se haga la progre en el PS diciendo que está de acuerdo con Noma FP, cuando hoy Noma FP tiene candidaturas en como 19 distritos. Que lo defienda Noma FP en la convención, porque nadie lo va a defender mejor, no han transado su demanda en 4 años, ¿no? Desde que existen. Y lo mismo aplica para cada movimiento social, lo mismo aplica, qué sé yo, para el movimiento por el agua y los territorios, donde está la pancha, lo mismo aplica, no queremos a un Walker diciendo hoy si en verdad está mal, no, que lo hagan los movimientos que están comprometidos en esto, en el fondo no queremos suceder, ¿no? ¿Para qué queréis la copia si tenía el original? Y el original somos estos movimientos que nos ha pasado de todo por estar en la calle, ¿no? Claro. También nos han reprimido, también nos han detenido, también, etcétera. Y yo creo que esa es una cosa. Y la otra es que durante muchas décadas mucha gente ha votado por el mal menor, ¿no? Como por lo que hay. Yo creo que hoy día hay alternativas que no representan el mal menor, sino que representan justamente estos movimientos que han sido parte de la revuelta y que nada, pues, como todos estos torniquetes buscan ser excluidos también del proceso, con esto de la franja y otras cosas, y yo creo que vamos a ver cómo resulta la elección, ¿no? Sí, o sea, como es importante que puedan ser visibilizados los constituyentes y las constituyentes en este proceso por todos los torniquetes que dices tú que están poniendo estas personas que se ven atemorizadas. Entonces, en ese sentido, como ya una vez dentro, si es que lo logramos, ¿cuáles serían, como tú crees, las expectativas versus las realidades? Porque cuando se llega al plebiscito y se comienza este proceso constituyente, el pueblo tiene muchas expectativas respecto a los cambios que van a haber con esta nueva constitución, en cuanto a los tiempos también de ejecución. Entonces, ¿cómo ves tú eso en términos prácticos con las expectativas que hay una vez terminado el proceso, por ejemplo? Yo creo que hay como un dato clave es poder pensar cómo va a terminar finalmente compuesta la convención, ¿no? ¿Cuánto va a sacar la derecha? ¿Cuánto va a sacar la concertación? Yo pienso que debido a la dispersión, ¿cierto?, de las listas de oposición, que en oposición cabe todo, cabe desde la democracia cristiana hasta los movimientos sociales como nosotros, ¿no? Por supuesto la derecha va a obtener su tercio, va junta en una sola lista a nivel nacional y eso es así. Y probablemente obtenga más de un tercio, ¿no? Pero va a obtener el tercio que necesita. Lo que yo me pregunto es si los sectores honestamente antineoliberales van a obtener un tercio o no. Un tercio duro, me refiero, antineoliberal, que no va a transar. Si eso aconteciera, vamos a tener que prepararnos para una batalla campal. Claro. Y ahí pueden pasar muchas cosas. A mí me parece que hay un elemento en juego en el escenario político que es el único estable, que es la incertidumbre. Claro. Tal vez lo más estable es la incertidumbre, porque además es un año en que no solo vamos a tener el 11 de abril 3 elecciones, o sea, elecciones de 3 cosas distintas, ¿cierto? Gobernadores municipales, que alcalde, alcaldesa y concejales, y constituyentes, sino que además a fin de año tenemos parlamentarias y presidenciales. Parlamentarias y presidenciales, no tenemos idea de lo que va a pasar ahí mientras va a estar en curso la convención. Entonces, yo puedo decir cuál es la disposición que nosotras tendríamos, pero me cuesta mucho pensar cómo van a suceder las cosas. O sea, decir, lo más probable es que así sucedan las cosas, ¿no? Son demasiados los elementos de inestabilidad. Y además, estoy excluyendo de todos estos elementos la situación económica.
porque Producto los de la retiros de pandemia. fondos han sido un placebo, ¿no? Han podido morigerar el impacto profundo que ha tenido en términos económicos la pandemia. Mm, Y esos fondos no son para siempre. claro. O sea, ya con los dos primeros retiros, más de 3 millones de personas quedaron sin fondos. Se está planteando un tercer retiro. Si eso es así, van a ser más millones. Entonces no es infinito, pues. No. Y si hay cuartos que no pueden sostener hasta el final de todo este ciclo esta cuestión a punta de retiro. Entonces yo creo que el escenario se va a ver más sombrío en términos de cesantía, de pobreza, ¿no? Porque además hemos consumido los fondos de cesantía, al menos los sectores establemente asalariados, con lo de la ley de protección al empleo, que se va a notar más el próximo año. Y tenemos que ver cómo vamos a responder también ante eso. Mm, Y si volvemos a estallar en un ciclo de movilizaciones, además de todas las miles de elecciones y de la convención en curso, vamos a tener ese elemento. mm, Así que lo único que yo puedo decir, que por lo menos desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, y también desde varias organizaciones sociales que estamos articuladas, nuestra disposición es ir siempre al ritmo de la lucha que estén planteando los sectores populares en las calles, ¿no? Creo que ahí falló un poco lo que aparece como esta nueva izquierda en un momento, ¿no? claro. Que genera un nivel de ilusión, que genera un alto rendimiento electoral también en el 2017, Mm, y que al momento, como momentos muy claves, parece que generaba más temor esta multitud, comillas voy a decir, violenta, ¿no? En las calles, expresándose de manera legítima, ¿no? Pero disruptiva, eh, que aferrarse un poco a lo que conocemos. claro. Y a mí me da más miedo lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Porque es una normalidad violenta, Mm, es una normalidad lagrimógena, es una normalidad femicida, ¿no? Devastadora de territorio. Entonces, nosotras empezamos para el otro lado, sea cual sea la coyuntura que se abra en la convención, y bueno, tenemos un programa. claro. Y ese programa es de los 16 ejes, ¿cierto? Sí, Que es un poco extenso, pero veo que lo resumieron. sí. Bueno, todo el tiempo, a ver, es un programa que va en actualización permanente y en profundización, ¿no? Mm, Y de cada encuentro plurinacional de las que luchan a encuentro plurinacional de las que luchan se va fortaleciendo y va creciendo también, ¿no? En el fondo es un pensar juntas que cada vez permite un nivel más sofisticado, por decirlo así, de nuestras reflexiones políticas entre miles. Cuando empezamos a hablar de precarización de la vida era un poco como con qué se come ese concepto, ¿no? ¿Qué es esta mm, cuestión? Un año más tarde, yo siento que era muchísimo más amplio el espectro de compañeras dentro del activismo, ¿no? Todavía es algo reducido, pero dentro del activismo social y feminista, que sí, hablábamos de precarización y entendíamos qué queríamos decir con eso. Cuando estalla la revuelta, precarización de la vida parece, el feminismo prefigura, en mi opinión, este momento de irrupción feminista de masas a nivel global, de la que Chile es un correlato, prefigura mucho de los contenidos de la revuelta. En la primera huelga general feminista nos llamamos a interrumpir la normalidad. En la revuelta aparece esa frase que la normalidad era el problema, ¿no? Nos llamamos a impugnar a los partidos que habían sostenido todo durante la transición democrática las políticas precarizadoras, la consigna al centro, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, este programa trata de recoger esa crítica que es superlativa, pero que también es un programa que no ahonda y no se interroga sobre otros momentos que sí van a ser parte del debate constitucional. mm, Como, qué sé yo, hablemos del rol del Banco Central, de bicameralidad o unicameralidad en el Parlamento. Obviamente no nos juntábamos en los encuentros a hablar de eso, ¿no? Y eso ya han tenido que ser reflexiones más, yo diría más a nivel de coordinadora 8M, en intercambio con otros movimientos y organizaciones que lo han podido reflexionar más,
que fruto del encuentro, ¿no? Sin embargo, en esa construcción después siempre hay un flujo como de vuelta, como que todo el tiempo se está en movimiento. Porque El hay una proceso reflexión. constitucional, sí, ya ha sido un elemento de politización, pues, de masa. Claro, O sea, estoy pensando, en el 2016, en el 2015, no, pensemos, en el 2005, hablar del OCE era hablar en chino. Después todo el mundo supo lo que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza gracias al estallido, a la Revolución Pingüina, ¿no? claro. El 2015, decir, los multifondos de la AFP, decir cómo funcionaban, era hablar en chino, o sea, literalmente ninguno de nosotros sabía cómo funcionaba una AFP, cómo administraban nuestros fondos y por qué estaban condenadas a pagar pensiones de miseria. El 2017, como de un año para otro, ¿no? Gracias a la irrupción del movimiento ya más o menos todos tenemos una noción de lo que son las AFP y por qué son malas. Y yo creo que cuando la Michelle Bachelet en su gobierno, en su segundo gobierno, plantea esto de los cabildos constituyentes, no le funcionó, yo recuerdo leer en la prensa en ese momento, que llegaban a armar un cabildo en una junta de vecinos y habían, qué sé yo, 7 personas así mayores que en verdad les decían, ya, vamos a debatir estos problemas de la Constitución, y en verdad era como, ¿qué es una Constitución? Y yo creo que hoy día ya está en curso otro proceso de politización, en que somos amplísimos los sectores que sabemos, o que estamos aprendiendo, y que vamos a aprender cada vez más, qué es lo que regula una Constitución, cuáles son los temas que entran en una Constitución o no, y que vamos a tener que empezar a hablar. Si semipresidencialismo o no, las iniciativas exclusivas del presidente sí o no. Entonces está bien. Nosotras no eran cosas que habíamos contemplado en nuestras discusiones previas de los encuentros, por lo tanto no son parte del programa que emana en ese encuentro, pero sí son parte de lo que vamos a ir a plantear a la convención, ¿no? Claro, como que se van devolviendo como esos conceptos y análisis, como que después de una reflexión y de movimientos sociales, como que van aprendiendo y conociendo nuevos términos y se va transversalizando también el conocimiento respecto a dónde estamos viviendo. Sí, yo no sé en qué va a terminar esta constitución. Estoy pensando en este plebiscito de salida, me distraigo y me lo habíais preguntado. Quiero ser optimista respecto de la potencia que pueden desplegar los sectores que han decidido movilizarse por millones a partir del 18 de octubre. Y eso puede determinar que tengamos una constitución que recoja en alguna medida importante las aspiraciones que ha dejado planteada la revolución. Claro. Pero si no tenemos ese elemento de por medio, mi impresión es que esta constitución no va a poder recoger esas aspiraciones de manera relativamente amplia y que más bien va a resultar una cosa medio Frankenstein. Porque yo pienso que este proceso no lo deseaba nadie. Así, no lo deseaba ni la derecha, por supuesto, que nunca quiso cambiar la Constitución, pero que tiene que firmar este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, no lo quiso completamente la exconcertación y los partidos que se dedicaron a hacerle sucesivas reformas, pero tampoco lo quiso en los términos en que fue suscrito la gente que se movilizó en las calles, ¿no? Claro. Por todos estos torniquetes, porque, no sé, no es la Asamblea Constituyente que reclamábamos, entonces medio que nadie la quiso. Es como la criatura contradictoria que nace de un proceso que está todavía en curso, que está en disputa. Entonces, si no, en esta disputa no somos más fuertes, tanto adentro como afuera, va a ser una constitución bien expresiva de esta cuestión que está abierta y que es media así. Claro. En todo caso, las luchas o los problemas no se acaban ni se terminan con las constituciones. No, claro, es como un nuevo comienzo, pero eso es también lo que se habla un montón de la hoja en blanco, por ejemplo, que hoja en blanco no existió nunca. Nunca. Como... Tenemos memoria. Sobre todo, yo creo que es importante afirmar que nosotras tenemos memoria, que para los pueblos no hay hoja en blanco. Nosotros sabemos perfectamente
cuál es el prontuario de los sectores que pretenden ir a sentarse ahí. De muchos de los sectores que pretenden ir a sentarse ahí. Y no nos vamos a olvidar nunca. Siempre lo hemos dicho, aquí tengo el cartel, oye, por otra razón no lo tenía preparado. Las feministas no olvidamos ni perdonamos ningún golpe, que es con lo que nos convocamos también los 11 de septiembre, ¿no? Claro. Entonces, no hay hoja en blanco, ni para ellos ni para nosotros. Claro, ni tampoco como en cuanto a cuáles son las problemáticas reales que se quieren modificar a raíz de esta nueva constitución. Como que eso tampoco se olvida. No, pues. No, pues porque, claro, igual todas estas urgencias, o sea, hay un montón de urgencias, cuestiones que son para ahora, que eran para ayer, ¿no? Que no es como, bueno, y mientras debatimos la nueva constitución quedan en pausa, ¿no? Nos siguen matando, nos siguen violentando, sobre todo a las mujeres en este contexto, y seguimos teniendo un gobierno que envió un presupuesto para el año 2021, para este año, en prevención de violencia de 1.200 millones de pesos, que es lo mismo que se gastaron en un guanaco en abril del año pasado. O sea, eso vale en nuestras vidas para esta administración y el Parlamento la aprobó, ¿no? Claro. Se gasta exactamente lo mismo para prevenir violencia en un año entero, en un año en que se han agudizado contexto de pandemia, que lo que gastan en un guanaco para reprimir a la gente que sale a luchar a la calle. Entonces, esas cuestiones no son para mañana, no son para cuando se redacte la nueva constitución. La crisis de los cuidados tampoco, la cesantía tampoco. Las infancias, sobre todo ahora que no están asistiendo a los colegios, en cuanto a alimentación y cuidados en la casa. Sí. Entonces, vamos a tener que enfrentar en desde muchísimos lugares esta pelea. Yo creo que a veces pienso, ¿no? En la gente que no tiene estos problemas, en esa minoría que tal vez hoy día puede estar sentada en su casa diciendo, bueno, así va a ser nuestro programa para la nueva constitución, ¿no? Y pensar tranquilamente su estrategia. Y nosotras, los sectores populares que hemos estado en la lucha feminista, en todo. Hacemos lo que hacemos mientras se nos llama que asesinaron a una compañera, que los pacos le sacaron un ojo a otra, y que hay que ir a la concentración, y que hay que estar, y que los y las políticas de la revuelta. Entonces, yo creo que un poco es la realidad de por qué es más difícil, y ahí volvemos al tema del ejercicio del poder político. ¿Por qué es más difícil? Primero, para quienes son pobres, tener que hacer política, y para quienes son mujeres, que cargan con doble, triple funciones y tareas todos los días, hacer política, ¿no? Claro, como el ejecutar desde la incomodidad versus como la pasividad de varios sectores políticos que no están en la calle o en esta Sí. realidad. El otro día, voy a decir algo, no quiero decir, a ver, una página de Facebook, un fanpage de Facebook, que se supone que es de humor, molestaba a las voceras de la coordinadora de 8M diciendo algo así como, están tranquilas, como están haciendo política, sentadas en un café en Vitacura, algo así. Lamentablemente lo dijo el fanpage justo el 21 de febrero, que se cumplieron 8 años del asesinato de un buen amigo mío, que fue un dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez, por el cual hubo ayer una actividad por lo demás en Puente Alto, ¿no? Que éramos vecinos del mismo barrio y éramos amigos además. Fue asesinado por la patronal. Entonces, yo creo que más bien como esa idea de gente tranquila haciendo política en un cafecito en Vitacura, son muy pocos los sectores que están teniendo esa posibilidad. Claro. Bueno, Karina, y para ir cerrando, no sé si te gustaría hacer como algún llamado o aclarar algún punto o alguna arenga constituyente para ir cerrando esta entrevista de los ciclos de tertulias constituyentes. Bueno, lo más importante ahora es esto. La huelga feminista, sí. La huelga va. El super lunes hay varias actividades a partir de muy tempranito.
Y bueno, estamos todas convocadas. Estamos todas convocadas. No hay una forma de hacer la huelga. Hay muchas formas de hacerla. Si hay trabajos que no podemos detener, por último, hagámoslos, juntémonos con otras para hacerlos juntas. Si podemos estar en la calle, estemos en la calle. Si podemos tomar la iniciativa junto a otras para hacer alguna de las acciones que están planteadas, hagámoslo. Pongámonos algo, lo que sea, ¿no? Así que bueno, esa es la primera convocatoria. Lo segundo es decir que nos llamemos a confiar en nuestras fuerzas, ¿no? No delegar lo que es posible en otros, sino lo que ya hemos sido capaces de hacer, que nada nos haga olvidarnos de lo que somos capaces cuando estamos juntas y muchas a la vez al mismo tiempo. Y bueno, no sé qué más decir, solo decir que me alegro mucho que estén haciendo estas actividades allá juntas también, manteniendo la organización en estos tiempos difíciles, y que, ya lo último, que tratemos de ocupar el poco tiempo que nos queda hasta el 11 de abril en debatir entre nosotras en los espacios en que participamos a qué nos vamos a convocar el 12 de abril, ¿no? Yo creo que algo que no debiese sucedernos es llegar al 11 de abril en la noche, conocer los resultados y al día siguiente juntarnos para decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, tratemos de ponernos en escenarios posibles y usar el tiempo que nos queda para pensar una estrategia. Yo creo que es súper importante que alguna de nuestras compañeras entra ahí, es decir, nos ponemos desde ya todas al lado de ella. Al lado desde un punto de vista vigilante, fiscalizador también, pero sobre todo de que nunca sepa que está sola. Porque si bien no hay un antídoto o una vacuna para, qué sé yo, para mantener una línea, ¿no? Hay mucha gente que es corrompida abiertamente en el poder, ¿no? Yo creo que el contrapeso más importante es saber que no se está sola, que tenéis muchas a tu lado y que a lo mejor te va a tocar hablar ahí en soledad y enfrentar como a sectores hostiles, pero la certeza de que son un montón las que te están empujando y sosteniendo. Sí, yo creo que esto es lo más lindo que puede verse también en este proceso constituyente, me imagino, ¿no? Esperemos que se dé en esa dinámica. Al menos yo lo he sentido así porque tengo la enorme fortuna de ser parte de una organización que tomó esta decisión de manera colectiva y que sostiene todo lo que estamos haciendo de manera colectiva, ¿no? Claro, y ahí la Andre dice, no nos soltemos cara, y yo creo que esa es una frase muy relevante en estos tiempos también. Bueno, Karina, muchas gracias por tu tiempo, por estar en este espacio. Como Feministas Providencia, en verdad te lo agradecemos un montón. Y nada, esperamos seguir viéndote en entrevistas, haciendo tu campaña. Te estamos apoyando aquí también. Así que muchas gracias. Gracias, perdón, May, y gracias a todas las compañeras de Feministas Providencia, a la gente que nos vio. Sigue esta cuestión, el 8 y después la convención. Abrazo. Sí, gracias a muchas las personas que se conectaron, así que ahí vamos a seguir en nuestros ciclos de tertulias constituyentes para que estén atentos. Que estén súper. Nos vemos. Chao, Karina. Chao.